Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a su clase de terapias florales, tal cual. Vamos a ver un poquito en la interpretación. Acuérdense que la clase pasada les dejé por ahí un dibujo, ¿verdad? Un dibujo pues tal cual de ustedes, vamos. Ajá, se dibujarán como ustedes quisieran, ¿no? Y pues ese dibujo nos ayuda a qué, chicos, pues a dar diagnósticos en las terapias florales, tal cual estos diagnósticos nos ayudan a saber si el paciente pues es tímido, si el paciente a lo mejor se cree más superior a los demás, o sea, todo eso, ¿verdad? Involucra o tiene muchas cosas que decirnos. En este caso, lo vamos a ver dentro de, por ejemplo, un dibujo de una chimenea, ¿no? De una chimenea, el humo, por ejemplo, cómo sale, cómo lo dibuja, en este caso, el paciente, ¿no? Por ejemplo, nos dice que sale hacia arriba deseos de huir de la realidad, por ejemplo. No se conforma con lo que tiene y va en constante búsqueda de vivir sus sueños, por ejemplo, ¿no? Es idealista, místico, con gusto por el mundo de las ideas y los pensamientos. Ajá. Ambiciona comunicarse con el ser superior, por ejemplo, o desea remontarse encima de las miserias de este mundo. ¿Vale? Entonces, las esencias florales a tener en cuenta en caso de un desequilibrio solamente, ya que se debe interrogar pues tal cual nociones que despiertan estas características en el paciente, ¿no? Dentro de estas que podemos dar cuando el paciente lo encontramos de esta forma, pues sería clematis, verbein, rosewater, dentro de las remedios florales de y veanos, así que tenemos diferentes dibujitos, ¿no? De chimenea, cómo lo hacen, qué característica tiene, o sea, todo eso, pues nos habla de ciertos aspectos en la personalidad del paciente. Por ejemplo, la chimenea con humo hacia la izquierda, ¿no? Que es cuando el humo se dirige a la izquierda, se presume que es un sujeto extremadamente nostálgico, al que no le es nada fácil avanzar. Suele rememorar constantemente el pasado, sintiéndose más seguro en esas experiencias y vivencias. Muy conservador y tradicionalista. Es de los que no hace muchos amigos, sino que mantiene pocos, pero buenos, ¿no? Ya es de pocos amigos, pero sinceros y demás. Dentro de los remedios florales que podemos destacar sería chestnut bun, walnut, rosewater, verbein, chicory, jade, esos pudiéramos destacar. Entonces es importante pues ver las características, por ejemplo, de que si el humo va hacia la parte superior, a la parte izquierda, a la parte derecha, ¿no? El gráfico, por ejemplo, de la izquierda, además del humo hacia la derecha, tiene muchas partes para analizar, ¿no? Nos menciona. En ese caso, aparte de eso, se puede interpretar que a esta persona se le escapa todo de la cabeza. Los olvidos se pueden inferir debido a que en lugar de techo ha hecho una división de 2 torres, por ejemplo. Entonces sobresale una chimenea rara. Tiene rasgos histriónicos y eso se ve en los múltiples detalles y también se puede apreciar una gran preocupación por su imagen. Es una persona que busca agradar, seducir y lo logra.
confirmar en entrevista y elegir flores adecuadas para el caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que es persona tal cual que busca agradar a los demás, o sea, tienes que interpretar esas imágenes, chicos, de cada uno de tus pacientes, ¿no? A ver qué está pasando, cómo está, cómo la interpretación de las emociones por medio de los dibujos. Por ejemplo, si el humo se va a la derecha, se trataría de una persona idealista, amante de lo nuevo, por ejemplo, de la aventura, ajá, decidida, extrovertida, con gusto por los viajes y los proyectos renovadores. Marcha en constante avance hacia el futuro. Es de los que consideran que el futuro tiene mucho más para darles y ellos están dispuestos a alcanzarlo. Ajá. Es el individuo innovador. No se queda en el pasado y las costumbres. Es sociable. Hace nuevos amigos con gran facilidad y no se aferra demasiado a la familia ni se esconde en ella. Hay que ver el resto de los gráficos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La casa en totalidad para ver qué otras cosas aparecen, ¿no? Por ejemplo, los arbolitos, cosas así, pues te hablan de muchos aspectos en la vida del paciente, ¿no? Por ejemplo, en estos dibujos que vemos aquí, ¿no? Tenemos caminos, ajá. Tenemos, por ejemplo, luz en las nubes, hay quienes trabajan con el sol, por ejemplo, colocan personas, ¿no? O sea, todo eso te habla de qué tipo de personalidad tiene pues tu paciente. Ujú. De hecho, justamente cuando, por ejemplo, van a contratar a alguien, les hacen el examen psicométrico, ¿no? Que tal cual es para analizar justamente pues qué tipo de personalidad tienen. Ajá. Entonces aquí, ustedes de tarea, necesito que investiguen un poquito más a fondo toda esta información de dibujos. Por ejemplo, en ustedes, el dibujo que hicieron en ustedes, ajá, eh, vamos a ver pues ese significado, ¿verdad? Justamente de que, por ejemplo, ajá, pues sí es como superioridad a los demás, que si me hice muy pequeñito, que si me puse ropa, muy extravagante, o sea, todo eso eh, te interpreta, chicos, ¿vale? Interpreta tu personalidad y entonces, pues a nosotros nos ayuda, obviamente, a saber qué está pasando con el paciente. Ujú. Cuando aquella persona pues no quiere abrirse, no quiere abrirse esa persona, entonces pues de nosotros depende encontrar una respuesta, ¿vale?
Entonces a todo paciente tenemos que ponerlo pues prácticamente a dibujar, ¿verdad? A ver, haz una chimenea, a ver, haz un delfín, a ver, haz tu retrato, o sea, hay muchas imágenes con las cuales nosotros podemos investigar, podemos averiguar qué está pasando, ¿vale? Entonces esto te va a ayudar a ti pues a encontrar una solución en el paciente. Porque si el paciente pues, no externa a lo mejor lo que tiene, pues tú lo puedas investigar. Tú lo puedas averiguar. Bien, entonces de tarea, chicos, pues va a ser ese análisis de dibujos. Ajá. Ahorita, por ejemplo, ustedes ya se están enfocando un poquito a la investigación de esto, de los dibujos y demás. Pero, por ejemplo, a lo mejor al principio pues no sabías nada acerca de esta interpretación, ¿no? O sea, ¿qué nos querrá decir estos dibujos o qué onda? Pero ya poco a poco te vas a meter en el mundo, ¿verdad? De la interpretación de las imágenes, para poder saber, pues, qué pasa con la vida de cada paciente. Bien, entonces, en cada gráfico, chicos, pues además de, por ejemplo, interpretar el humo, acuérdense, no solamente es el humo, sino todas las cosas, los árboles, cómo los hacen, si es grande, si es pequeño, si le hacen camino o si no le hacen caminito. Todos esos detallitos, a veces, por ejemplo, si la persona no colocó nada, se interpreta que es una persona, por ejemplo, pues sin ambiciones, es una persona muy reservada, ¿no? En la cual, ¿sabes qué? Nada más es lo necesario. Si le dicen dibuja una pelota, pues nada más la pelota y ya, ¿no? Pero por ejemplo hay quienes le dices dibuja esto y pues dibuja, no sé, dibuja el mar y le ponen ahí un pescadito, un tiburón, no sé, ¿no? O sea, todo eso tiene una interpretación justamente de la personalidad del paciente. Y que bueno, eso pues ayuda a poder determinar a nuestros pacientitos. ¿Qué es lo qué flor, qué remedio floral, será el indicado? Aquí, por ejemplo, pues ya nos recomienda un remedio floral, pero pues no, acuérdense que no nada más me voy a guiar por lo que me recomiende la literatura, sino tal cual hacer como una clasificación, hacer una investigación, pues de todo prácticamente, ¿ah? Hacer una investigación desde que nació, ¿no? Desde, a ver, cómo se familiarizó con su mamá, cómo se lleva con su mamá, cómo se lleva con sus amigos, de la escuela, del trabajo, o sea, prácticamente cómo se desenvuelve, ¿verdad? En todos esos aspectos. Y después de ahí, pues ya se puede
saber cuál es el diagnóstico de ese paciente. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a ver en la siguiente clase, chicos, pues la toma de caso clínico, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Qué preguntas son las claves? ¿Ah? Hablamos un poquito de historia clínica, ¿no? Que más que historia clínica, tienes que hacer historia de vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos enfocando un poquito más a cuestión de emociones, emocional. Por eso les decía que más que historia clínica es historia de vida, en donde tienes que preguntar, pues prácticamente cómo se desarrolla o se desenvuelve con su pareja, con su mamá, con su todo, todo ese ámbito, ¿vale? Para poder encontrar pues una solución a los problemas que traen. Y justamente viene desde el nacimiento, por eso lo vamos a preguntar, ¿vale? Pero bueno, este tema sí sería importante, la interpretación de dibujos. Entonces quiero que ustedes investiguen un poquito más a fondo la interpretación de los dibujos, qué es lo que significa, ¿no? Para que tú puedas entender y sea una herramienta para ti, para el diagnóstico en los casos clínicos. Sea una herramienta muy útil. Aparte, obviamente, a lo mejor, no sé, del uso del péndulo, más adelante lo vamos a ver, el uso del péndulo en remedios florales, el diagnóstico por postura, que ya lo vimos, ¿no? Cómo el cuerpo te habla, cómo el cuerpo te expresa lo que se siente, lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, bueno, esta interpretación de dibujos, todo esto tiene mucho que ver. El lado, por ejemplo, sabes que, como decíamos, en el hombro, sabes que a ver, le duele el hombro izquierdo, le duele el hombro derecho, o sabes que no es la mano, es la cadera, ¿qué lado es? ¿Qué lado es el que está más afectado en ella, en él? Y cómo yo puedo trabajar. Pueden ser regularmente lado derecho, nos habla de que es el lado masculino. ¿A eso qué te refieres, chicos? Pues que obviamente a lo mejor tienes problemas con el lado justamente masculino, el lado, por ejemplo, no sé, tu papá, tu esposo, tu novio, tu hermano, del lado justamente derecho. Por ejemplo, si fuera el izquierdo, pues sabes qué, es del lado femenino, a lo mejor, no sé, es mi pareja, es mi esposa, es mi hija, o sabes qué, es mi hermana, la que a lo mejor por ahí, pues trae esas alteraciones en mí, esas consecuencias, ¿vale? Ok, con eso finalizamos, chicos. La siguiente clase, pues estaré hablando acerca de la toma de caso, la historia de vida, cómo tienes que hacer esa historia de vida, cómo la tienes que investigar, ¿verdad? Y prácticamente para que ya empecemos con esta idea, con estas ondas de poder diagnosticar. Todavía no nos vamos a meter a la profundidad porque todavía faltan varios temas por analizar, ¿sale? Pero quiero que se vayan empapando un poquito en cuestión de interpretación de dibujos, interpretación de las imágenes, y ya para que veamos un poquito más a detalle ya los remedios florales, ya vamos a ir viendo así como que más a profundidad, vamos. Ahorita les he hablado generalmente de los remedios florales, de cada uno de los remedios, para que nos ayudan. Un poquito también hemos visto de los grupos, ¿verdad? De los grupos pues en terapias florales, cómo lo clasifica
Edward va. Ajá. Y ya de ahí, pues vamos a enfocarnos un poquito ya más específico a cada circunstancia, ¿verdad? Bien, espero que pasen una buena tarde. Los estaré viendo la siguiente clase. Chicos. Bye.